Como sé que me voy de tiempo, prefiero leer. Cuando nos hacemos esta pregunta, lo primero que tenemos para decir es que aunque el sistema científico nos encuadra disciplinariamente, incluso a veces agrupándonos de modos muy estrechos, la mayoría de los problemas planteados desde la arqueología son abordados transdisciplinariamente para lograr resultados contundentes. En este caso de estudio con el que ejemplificamos, el planteo del proyecto Marco comenzó precisamente a partir del conocimiento local de la mano de Mariela Petuó, quien como habitante de la actual ciudad de San Vicente realizó su tesis de licenciatura sobre la historia y materialidad del cementerio histórico de la localidad. Esto implicó desde un comienzo el cruce de saberes expertos con los de otros actores del lugar, así como con documentación inédita local, un tipo de materialidad que no había sido explotada más que por la historia. A partir de ese momento y reuniendo nuestros intereses como investigadores con los de cultura y vecinos del lugar, fue posible cruzar saberes con aquellos que nos mostraron y hablaron de los principales hitos, incluso monumentalizados como el que se puede ver allí en el caso de la supuesta Cruz de la Reducción, que está emplazada en una de las esquinas de la Plaza Central, o nos hablaron de la gran cantidad de documentos inéditos conservados en la Casa de Cultura, o de las costumbres de la localidad a partir de los objetos coleccionados en principio por José Ignacio Martín, quien creó un museo propio y que luego se constituyó en un lugar de encuentro para muchos vecinos, quienes fueron dejando allí sus objetos coleccionados por sus familias. La localización del caso de estudio es en el departamento de San Vicente, provincia de Buenos Aires, a unos 50 a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. El problema de investigación general aborda las consecuencias materiales de los procesos sociales desencadenados a partir de la conquista europea en la frontera sur de la campaña bonaerense y el corrimiento de esta frontera, considerando que estos espacios son social y simbólicamente atractivos para estudiar la interacción de los procesos formativos de una sociedad, en particular los procesos de identidad materializados en estos escenarios que fueron, al menos en sus inicios, conflictivos. El mismo fue planteado desde la arqueología, que es la disciplina en la que a mí se me encuadra de acuerdo con mi especialización doctoral y con el sistema científico del cual formo parte como investigadora CONICET. No obstante ello, el desarrollo y análisis del problema y el alcance de los objetivos implicó diálogos e intercambio de saberes, no solo con otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales y exactas, sino también con el conocimiento de ciudadanos de la misma comunidad en la que investigamos. Este recorrido inicial, reuniendo saberes, fue lo que se encuadra dentro de la ciencia abierta, perspectiva impulsada en los últimos años por el MINCIT y que es una práctica cada vez más habitual en muchos equipos de investigación. Ahora bien, sabíamos que el departamento de San Vicente tenía una larga historia y habría ocupado mayor territorio. Entonces, si bien el caso de estudio se recortó territorialmente al polígono que se ve en la imagen satelital, desde un comienzo lo encuadramos micro y macro regionalmente, y esta situación fue la que invitó de por sí a que interactuemos con otros investigadores de diversas disciplinas en la región. De este modo, en la etapa inicial y, por ejemplo, con la ayuda de especialistas en historia y antropología, aquí vemos a Sabrina Wohlweiler, por ese entonces estudiante y antropólogo, fuimos relevando documentos inéditos y éditos y realizando entrevistas que nos abrieron a más información sobre la población, las actividades, las materialidades producto de ellas, así como a información más precisa sobre los procesos históricos por los cuales fue atravesando esta localidad. Este abordaje transdisciplinario del problema general de investigación comenzó a enriquecerse desde estas primeras actividades antes de plantear excavación. Un ejemplo de ello fue la identificación de los espacios productivos hacia finales del siglo XIX, tal como se observa en amarillo, con puntitos amarillos en el plano catastral de 1890 que está en imagen. Esta mirada transdisciplinaria también permitió reconocer una mayor variedad de materialidades conservadas en distintos reservorios, en el museo local y hasta en casas de vecinos. Y así, sobre la base de una primera línea de tiempo que comenzó a construir la historiadora Mercedes Torres, quien colaboró en los inicios del proyecto tanto con el registro documental como con el registro arqueológico, participando también en los trabajos de campo, fuimos poniendo la lupa sobre esa línea, destacando situaciones que generaron materialidades factibles de hallar o efectivamente halladas en los registros arqueológicos de los distintos locus que fuimos excavando. Un ejemplo de ello es que pudimos comprobar con documentos que en la segunda mitad del siglo XIX la localidad fue efectivamente atravesada por el boom del concepto de propiedad y del alambrado,
con casos de vecinos concretos que encontramos en la documentación, ¿no? Aunque los restos perecederos, como los de los antiguos postes, es un registro muy esquivo, tanto como los que se corresponden con las antiguas líneas de alambrado que aparecen muy fragmentariamente en ellos para ser consideradas como tales, ¿no? Como líneas de alambrado y no como otro tipo de resto. Ahora bien, en lo que se refiere al conocimiento que reconstruimos a partir del registro arqueológico por sí solo, mediante distintas materialidades, nos encontramos con varias aristas que debemos de trabajar en simultáneo. Por una parte, las aristas de la materialidad que pueden ser observadas de las distintas disciplinas. Por otra parte, las aristas de la materialidad que pueden ser observadas por el conocimiento no formal con el que todos podemos identificar restos, como los que vemos en estas imágenes y que en principio se identificaron como basura por los vecinos, dejándolos en un limbo que sea que aparentemente no fueran ni de valor arqueológico, ni histórico, ni contemporáneo. Esto último, perdón, vuelvo al anterior. Esto último no es poco importante debido a que se confunde mucho y casi todo el tiempo, especialmente en la arqueología histórica, entre lo que es y no es arqueológico, sino simplemente basura. Algo similar sucede con respecto a aquellos objetos que podemos hallar enterrados en superficie y que en ambos casos son arqueológicos, pero que desde el conocimiento no formal y por su parecido con los que muchas veces forman parte de colecciones particulares, no son reconocidos ni en su valor histórico. Y esto es muy importante porque hay diferentes maneras de abordar la materialidad identificada como cultura material según distintas personas y saberes y según donde ésta sea hallada, en el registro arqueológico o en las colecciones históricas. Esto es un locus residencial. Ahora bien, veamos las conexiones con el cementerio histórico que está situado frente al sitio, que les mostraba. Para comprender parte de esta complejidad que se nos presenta en la construcción del conocimiento a partir de la materialidad, veamos aquí lo que constituyó el primer sitio investigado por nuestro equipo. Se trata del cementerio histórico de San Vicente, inaugurado en 1866, en lo que constituyó la primera capilla del territorio de la familia Pessoa y que actualmente se conoce como Pueblo Viejo de San Vicente. El estudio que llevó a cabo Mariela Petuó se centró en el uso de imágenes muy asociadas a la masonería hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para este análisis se partió de la premisa de que las imágenes que pertenecían a las tumbas estudiadas podrían ser indicadoras de miembros de la masonería de la Argentina para ese periodo. Sin embargo, dichas representaciones se corresponden en muchos casos con lo que otro autor chileno dedicado a este tema denomina de estética masónica. Es decir, imágenes tradicionalmente asociadas a la masonería, pero que fuera del contexto del templo y de la orden, carecen del significado real que se les asigna al interior. Entonces, Mariela investigó para ello los registros documentales para corroborar o descartar que las tumbas y panteones bajo estudio contuvieron restos de personas que fueran efectivamente miembros de la masonería. El resultado fue que en la casi totalidad de los casos el uso de imágenes masónicas respondía a los estándares de la moda lapidaria del momento y no necesariamente a la pertenencia a la masonería. Solo un caso se confirmó como masón, que es el que se corresponde con una sepultura dentro de lo que fue la sección protestante, hoy inexistente, que pertenecía a un prominente ciudadano de San Vicente, que es Adolfo Korn, y que poseía características típicas de las tumbas masónicas porque en efecto fue biográficamente confirmado como miembro de dicha sociedad. Este fue el cruce necesario para poder determinar que una persona fue o no masón, independientemente de la materialidad de la lapidaria que acompaña sus restos. Entonces, luego de lo que vimos, si observamos nuevamente y con mayor detalle lo que la mayoría identificábamos en este sitio como basura, lapidaria en este caso, gracias al cuidadoso registro fotográfico que hicimos en el año 2013 al comenzar este proyecto con Alejandra Lanza, pudimos hacer una caracterización técnico-morfológica de este tipo de artefactos descartados, en algunos casos sin uso, pero seguían estando conservados en superficie, en parte porque fueron llevados desde el cementerio histórico que se encuentra frente a él y es el que vimos antes, y en parte por el negocio de un negocio de lapidaria vecino. En principio, su análisis nos permitió comenzar a entender la dinámica de formación entre los distintos locus o sitios en el Pueblo Viejo, pero además, y con el conocimiento de Alejandra Lanza, que es historiadora en historia, nos permitió identificar diversos grados de conservación y antigüedad, indicada no solo por fecha, sino también por los materiales y técnicas utilizados o por las modas lapidarias. Los muchos otros objetos dejados o abandonados por los vecinos en este sitio y por reutilizaciones posteriores de la casa
fue lo que nos corrió del trabajo tradicional arqueológico, iniciando así un acompañamiento a los vecinos en sus procesos de reclamación o reclamo de objetos que se sostuvo casi por 4 años a partir de las conversaciones con los distintos vecinos, quienes habían efectivamente dejado de manera transitoria, en realidad por años, objetos que no querían o podían guardar en sus casas o terrenos. Esto incluyó, por ejemplo, desde jarrones de floristería que pertenecían al negocio de la mamá de la dueña del terreno lindero, hasta lapidaria sin uso que había sido dejada por uno de los marmoleros que tenía su negocio y que también cerró hace unos años. En estas imágenes podemos observar, seguimos en el mismo sitio, estamos frente a la construcción, ¿qué diálogo inter y transdisciplinario encaramos en el estudio de la forma de habitar el antiguo pueblo de San Vicente a partir del registro y análisis de esta construcción histórica que se encuentra en este solar situado frente al cementerio? En este sentido, y no obstante la existencia de una especialización en arqueología que se llama Arqueología de la Arquitectura, en la cual tuve la oportunidad de formarme con el Grupo Vasco en el casco antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, podemos ver que el adecuado registro y análisis precisa de la convergencia de múltiples saberes para una mayor y mejor recuperación de la información del registro arqueológico. Al menos un arqueólogo o un arquitecto, como en el caso de Eduardo dos Santos, y si son más mejor. En este caso vemos en imágenes a Alejandra Lanza, que es historiadora del arte. Y así vemos que es el método mismo el que exige el diálogo interdisciplinario sobre un edificio, porque los distintos conocimientos son los que enriquecen el registro de la planta, de las etapas constructivas, de los distintos materiales constructivos, y tal también como se observa en estas imágenes, de la correcta identificación de lo que son las unidades estratigráficas de cada uno de los muros del edificio, las técnicas y tecnologías empleadas. Además, si ello se complementa con toma de muestras, como lo que vemos en imagen, la presencia de un especialista en conservación es mejor aún. En este caso fue Cristian López Rey de la UNSAM quien las tomó, y esto es porque las distintas materialidades que componen los variados elementos del edificio pueden ser analizados con mayor precisión bajo microscopía y otros análisis físico-químicos, sobre todo a partir de la inclusión de muestras en resina para obtener microestratigrafías como la que observamos. Mariel, te quedan un par de minutitos. Ok. Brevemente, muestras identifican como el trabajo que sucede en los registros fotográficos a todo lo que vimos antes. Y recordemos básicamente que se trata de la recuperación de todos los restos, lo que fue la propia basura de una población, lo que nos aporta la mayor cantidad de información sobre la vida cotidiana de las personas. Ello comprende entonces lo que es resto de superficie, el edificio, la lapidaria que vimos antes, junto con muchos otros desperdicios, tanto como los restos dispuestos en capas naturales o artificiales bajo el suelo actual. Lo interesante de la última imagen que ven a la derecha abajo es que 7 años después de la tesis de Mariela Petúa en el año 2019, la que trataba sobre masonería, y en el contexto de lo acumulado sobre el piso de ladrillos de la cocina de esta estructura de vivienda, hallamos ya en estratigrafía más reciente pequeños obeliscos dentro de ellas sin huellas de uso, probando con un dato más la posible moda lapidaria de estilo masónico en la localidad. En cuanto al estudio de los vínculos pasados entre animales y personas, fue útil el relevamiento de catastros pasados, el cruzamiento de sus datos con documentos históricos, de registros de marcas y señales de la municipalidad. Estos datos se analizaron desde una escala departamental junto a una historiadora, Mercedes Torres, y también se identificó la presencia de ganado mayor y menor en el partido. Complementariamente abordamos desde una escala provincial los documentos escritos de guías de campaña del mismo periodo, para ver qué se comercializaba de San Vicente con otras localidades. Estos datos se procesaron además con una metodología que es la de análisis de redes sociales, una metodología de por sí desde una perspectiva transdisciplinaria de la complejidad, y esto lo hizo Miriam Mumaro junto con Federico Ugartes del Campo, que es antropólogo. Así observamos que el partido de San Vicente presentaba diversa variedad de ganado y se destacaba la exportación hacia la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el uso de la documentación histórica de una escala amplia interdisciplinaria fue lo que permitió generar además expectativas arqueológicas. Ahora bien, si vemos lo que encontramos en el sitio de San Vicente III, que recién les mostrábamos y que es una unidad doméstica, los huesos de arriba fueron identificados como huesos largos de mamíferos grandes. Sin embargo, según las reglamentaciones de aquella época, estaba prohibido tener en los solares, son destinados a lo sumo a una pequeña chacra, animales de gran porte. Entonces, hay contradicciones que nos marca la documentación con respecto al registro, o en todo caso complementariedades.
Otras aristas de la materialidad, y ya voy terminando, es los análisis de arqueofauna, que también no solamente se vinculan con el consumo, sino también con la producción, y en este sentido los análisis arqueometalúrgicos, que analizan morfológica, funcionalmente, pero también composicionalmente los instrumentos, y artefactos de usos múltiples, nos permite, por ejemplo, nos permitió comprobar que las antiguas líneas de alambrado eran realmente antiguas por el grosor. En este caso hemos encontrado también marcas de ganado en el museo costumbrista que les mencioné desde el principio, y Paz Blanche en su tesis suma a los análisis de caracterización los análisis sobre herraduras. En este caso mostramos una que encontramos en el sitio San Vicente II, y cómo para obtener mayores resultados, porque no podemos conformarnos con decir, bueno, esto es una herradura, entonces ahí hubo presencia de equino, ella lo que hace es consultar fuentes orales provenientes de criadores de caballo, herreros de caballos, documentos históricos, manuales de herrería, estudios de índole veterinario y otras fuentes, de manera tal de poder determinar posibles razas, tamaños, selecciones, tipologías y usos del ganado equino. Entonces uno ve cómo es mucho más compleja la cosa en la interacción de saberes. Estas tipologías son importantes y sobre todo a partir del tamaño de las herraduras, su peso, su morfología y su forma. Por eso mostramos el estudio que también hizo comparativo, que tiene que ver con las herraduras que salieron en las obras del Estadio de River que se hicieron el año pasado, y donde la mayor muestra que corresponderían a un equino como el que se muestra en la foto, que es de mucho mayor porte. Para ir cerrando, tal como mencionamos al inicio, hacemos ciencia abierta porque consideramos que todos estos análisis y resultados son de relevancia no solo para contribuir con el conocimiento general, sino además porque consideramos que podemos co-construir conocimientos con las comunidades que habitan actualmente los espacios territoriales que estudiamos, generando resultados de valor público. En estos sentidos, y a partir de los avances realizados, los subproyectos y actividades, como los que vemos ahí, y que comenzamos a planificar el año pasado, tienen como objetivos reactivar la memoria oral y aportar no solo al patrimonio material, sino también al patrimonio inmaterial local. Aquí vemos algunos de estos proyectos, ¿no? Pero en el caso del último, el de los plásticos, es una materialidad que comienza a aparecernos a nosotros además en la estratigrafía de algunos de estos sitios, y que constituye un problema también para los vecinos. De hecho, este subproyecto en particular lo planteamos con un grupo de vecinos que comenzó reciclando plásticos como una oportunidad laboral frente al problema de las grandes concentraciones de basura que hay en el partido, y particularmente la gran cantidad de plásticos que hay en ella. A modo de reflexiones finales, las leo pero están allí. Consideramos que la hiperespecialización en el conocimiento científico a veces nos lleva a centrarnos demasiado en una sola arista de la materialidad a analizar, minimizando otros aspectos necesarios en la construcción de su conocimiento. Los ejemplos presentados ponen en evidencia que es preciso el diálogo y el intercambio permanente entre disciplinas e investigadores de distintas especialidades. Para ello es importante que el sistema científico y las instituciones continúen generando cambios estructurales y políticas de mayor colaboración entre disciplinas, pero también es importante que como investigadores seamos cada vez más conscientes de que si el conocimiento que producimos debe tener un valor público, también debe poder ser co-construido con los ciudadanos. Para ello la ciencia abierta. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Muchas gracias, Mariel. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda ponencia, que se llama Construcción Interdisciplinaria entre la Etnobotánica y la Arquitectura, una experiencia en la Mecha del Valle, Tucumán, Argentina, que la van a exponer, y en realidad todo el equipo que forma parte de esta ponencia es Florencia Otegui, Pablo Dorado, Guillermo Rolón, María Eugenia Suárez. Así que bueno, invitamos a Florencia y a Pablo a que presenten lo que quieran compartir. Bien, bueno, comparto pantalla entonces. Yo veo la pantalla negra, ¿pero ven? Sí, perdón, Bien. Flor. Aprovecho este minutito antes de que empieces a decirles que si tienen preguntas, si les quedan preguntas de las distintas ponencias que se van presentando, guárdenselas, que las vamos a presentar todas al final de todas las exposiciones, ¿sí? Bien,
Bueno, en esta oportunidad les queremos presentar junto a Pablo, que van a escuchar su voz también, la construcción que venimos realizando desde el 2017 a partir de la discusión que generamos en torno a las temáticas de nuestras tesis doctorales, la reflexión sobre nuestra propia práctica de investigación y el trabajo en territorio conjunto. Como nos presentaba recién Anaí, nos acompañan Guillermo Rolón y María Eugenia Suárez en este recorrido, que son nuestros directores. Pertenecemos a dos grupos de investigación, uno es el grupo de etnobiología de la Universidad de Buenos Aires y el otro un grupo de arquitectura en tierra, que pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Este trabajo que presentamos ahora lo titulamos Construcción interdisciplinaria entre la etnobotánica y la arquitectura, una experiencia en Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina. Como comento, una de las investigaciones de trabajo tiene como botánica, y la temática que desarrollo es la investigación de las plantas que están involucradas en las viviendas de comunidades indígenas de la provincia de Tucumán. Bien, si pensamos en centrarnos en cada una de estas disciplinas, la arquitectura se vale de la estética, la tecnología, las ciencias sociales y ambientales para producir, a través de un proceso proyectual y constructivo, los espacios que habitan las personas, para construir el hábitat humano. Por otro lado, entendemos a la etnobotánica como disciplina, como aquella que estudia, que tiene como objetivo estudiar los vínculos de un grupo de personas en particular con su entorno vegetal. Entonces interesa, por un lado, en conocer, en registrar, en analizar percepciones, concepciones, usos y clasificaciones, entre otras cosas, con una cultura en particular y su entorno natural. Entendemos aquí entonces que la confluencia de estas dos disciplinas es comprender el hábitat construido y su relación con aspectos sociohistóricos, culturales, cosmológicos y el conocimiento del ambiente. Entonces aquí nos une el estudio de la producción del hábitat. Justamente en este punto es donde comenzamos a preguntarnos cómo confluían estas dos disciplinas en nuestros propios estudios particulares y el acercamiento al hábitat y al territorio de manera conjunta y a partir de su faceta transdisciplinaria. El primer punto que nos une, como decíamos recién, es el territorio y es la comunidad indígena de Amaicha del Valle en la provincia de Tucumán. Este sector del Valle Calchaquí está habitado por la comunidad indígena de Amaicha. Este territorio presenta un carácter eminentemente rural y en donde actualmente conviven población integrada por habitantes históricos, por miembros de la comunidad indígena de Amaicha del Valle y por grupos migrantes que se dedican a distintas actividades productivas. Tras siglos de cambios socioculturales, ambientales en este sector del Valle Calchaquí, actualmente la comunidad continúa fuertemente con características, saberes y prácticas propias de la cosmovisión andina. A su vez, los aspectos sociopolíticos y económicos actuales, como el auge de la actividad turística, el cambio en los procesos productivos que se dan en esta zona, la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sientan las bases de un espacio cultural, social y económico complejo, ¿no? En este sentido es donde la producción de arquitectura de tierra, la producción sustentada en un contexto social, en su cultura material, en saberes locales y en prácticas constructivas, emerge como un vínculo también entre ambas investigaciones, ya que ambas investigaciones están centradas en analizar esta tecnología. Esta tecnología es utilizada en Amaicha para la producción de vivienda, espacios comunitarios y equipamiento doméstico. A partir de este marco teórico y de nuestras preguntas individuales, comenzamos a preguntarnos un poco cómo surgía este trabajo interdisciplinar en conjunto y a preguntarnos cosas que podíamos abordar desde las dos miradas. Algunas de estas preguntas fueron, por ejemplo, cuáles son las técnicas constructivas actuales y vigentes y cómo eran antes y cómo son ahora, cómo se transmite este conocimiento, cómo se construyen los edificios y se definen las configuraciones productivas de las viviendas, dónde, cómo y quiénes recolectan la materia prima para la construcción de estas viviendas, cómo reconocen la calidad de estos materiales, quiénes lo hacen, en qué momento del año,
cómo es el proceso de transformación de esta materia prima en elementos constructivos. Fueron algunas de las preguntas que nos fueron guiando a lo largo de este intercambio. Todas estas preguntas tienen sus metodologías que venían de cada una de las disciplinas. A partir de eso también nos intercambiamos metodologías y fuimos construyendo de manera conjunta otras metodologías que podían ser abordadas para enriquecer estos datos. Por ejemplo, las entrevistas abiertas y semiestructuradas y los recorridos por el entorno eran cuestiones que veníamos haciendo de manera individual, y cuando nos planteamos de revisarlos de manera conjunta, empezamos a ver todo lo enriquecido que estaba estos datos y cómo iba fluyendo además con nuestros propios colaboradores e entrevistados en la comunidad toda esta cuestión. Así también lo fue la observación participante, donde nos dimos cuenta que muchos de estos ámbitos, sobre todo en esta comunidad, pertenecían a un ámbito masculino o femenino, de acuerdo a donde queríamos ir investigando, y también nos abrió las puertas, por ejemplo, a que yo, siendo mujer, pudiera acceder a un espacio de obra porque estaba acompañado por Pablo, y al revés también sucedió, ¿no? Cuando Pablo podía estar acompañado conmigo y poder acceder a caminatas o charlas con las mujeres, y las entrevistas podían ser mucho más ricas, y luego nos iban reconociendo en cuanto a nuestras temáticas de investigación, pero también de manera conjunta de cómo nos íbamos enriqueciendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy sola al campo, muchas veces me cuentan cosas que sirven a Pablo y viceversa. Además, realizamos reglamentos arquitectónicos, productivos y encuestas puntuales, así también como la recolección del material vegetal y datos ecológicos. Esta parte de la metodología conjunta también hace que podamos analizar nuestros datos y poder enriquecer las discusiones. De ahí surgieron algunos mapas temáticos y descriptivos que nos dan información sobre el ambiente, los recursos naturales, los sistemas productivos de las propias comunidades. Incluso el acercamiento que fuimos teniendo con esta comunidad y con miembros de la comunidad se fueron presentando necesidades concretas de la comunidad y nos fue llevando a generar actividades de vinculación con este grupo y a realizar talleres sobre revalorización de técnicas constructivas, sobre el desarrollo de ciertas técnicas constructivas, y que también se convierten en ámbitos para fortalecer los vínculos con la comunidad, para obtener datos, y se van desarrollando de manera conjunta también. Siempre vinculando la cuestión de la producción de arquitectura y la cuestión que trabaja Flor. A partir de acá comenzamos a reflexionar y a sistematizar todo lo que veníamos desarrollando de manera individual y conjunta, tanto en los trabajos de campo, en el gabinete y en el laboratorio, y comenzamos a realizar publicaciones conjuntas, ya que necesitábamos conceptualizar dónde la interfaz de esta interdisciplina podría conceptualizarse. Y es de ahí que surge... La práctica constructiva se convirtió en nuestro elemento de marco conceptual, nuestro elemento de análisis, nuestro marco metodológico. Poco a poco fuimos acercándonos buscando la respuesta a estas preguntas, ¿no? De qué origen son los vegetales, cómo se reconoce la calidad del material, cómo se transforma en un elemento constructivo. Nos fue acercando a entender que había un proceso que lo llamamos práctica constructiva, en el que se desarrollaban distintas actividades y a su vez permitía sustentarnos con un marco conceptual. Nos encontramos incluso en proceso de sistematización de estas cuestiones, donde fueron apareciendo la posibilidad de encontrar diversas dimensiones que componían esa práctica constructiva, que van desde el análisis de los roles que aparecen en la obra o en todo el desarrollo de la práctica, el rol femenino, el rol masculino, las temporalidades, los procesos de técnicos asociados a las herramientas, a los materiales, bueno, todas las cuestiones que intervienen en el proceso constructivo, ¿no? Del edificio. Y lo importante fue empezar a identificar los ámbitos y los procesos que van sucediendo fuera de la obra, que también forman parte de la construcción de ese edificio. Entendemos entonces que cada dimensión que se está planteando en esta cuestión de la práctica constructiva
muestra nuestras investigaciones y a la vez se vuelve una transdisciplina si lo abordamos desde la mirada de la práctica constructiva, ¿no? Lo que supera la mirada que aporta el enfoque solo desde la arquitectura o desde la etnobotánica. Entonces, concluyendo de alguna manera, podemos entender que la discusión respecto al trabajo transdisciplinario permite conectar y fortalecer nuestras investigaciones individuales a partir de las experiencias conjuntas, logrando el cruce entre distintas disciplinas. Esto no niega cada una de estas disciplinas, pero sí se piensa como una transdisciplina, supera la producción de conocimiento que podemos generar sobre esto, ¿no? Sobre la producción del hábitat. Incluso considerando el estudio de la producción del hábitat desde las prácticas constructivas, es donde la práctica constructiva emerge como una posibilidad que va a generar incluso distintos grados de colaboración y distintos cruces que se pueden generar con otras disciplinas que nosotros vamos identificando, que a veces necesitamos mucho apoyo en otras disciplinas, ¿no? Entonces, como resumen, concluimos que el trabajo interdisciplinario entre la etnobotánica y la arquitectura potencia y enriquece los resultados de las investigaciones individuales, logrando una comprensión más holística del fenómeno de interés. La integración de las herramientas metodológicas y técnicas de análisis propias de las disciplinas colaboran para comprender una mirada diferente a tales fenómenos. El diálogo entre el conocimiento local y la interdisciplina ofrece a las comunidades herramientas y estrategias certeras para la búsqueda de soluciones a sus necesidades concretas. Que la práctica constructiva emerge en la interfaz de la interdisciplina como marco conceptual de análisis metodológico. Y por último, que este abordaje interdisciplinario en construcción aún enriquece nuestros análisis y se aproxima a un entendimiento integral de la producción del hábitat. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a pasar ahora, para quienes no estuvieron al principio de la sesión, va a haber un pequeño enroque en 2 trabajos por una cuestión de disponibilidad de tiempos. Así que vamos de los expositores, así que vamos ahora a pasar al trabajo de María Florencia Barbarich, Natalia Belis, Jorge Tomasi, Virginia Saiquita, Nicolás Loza y Julieta Barada. Lo van a presentar Florencia Barbarich y Natalia Belis, titulado Estudio de las culturas constructivas con tierra en el espacio altoandino del NOA, multidisciplinariedad e investigación participativa. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes nuevamente a quienes nos saludamos, a todos y todos los presentes. Como verán, nuestro trabajo que queríamos a presentarles con Nati tiene muchos puntos en común con el trabajo que han presentado les chiques hace unos minutos, que precisamente somos grupos hermanos quienes interactuamos y compartimos bastante de nuestro quehacer cotidiano. Bueno, tal como dijo Euge, el título del trabajo es el estudio de las culturas constructivas con tierra en el espacio altoandino del noroeste argentino, y nos interesaba centrarnos justamente en 2 aspectos: la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad, cosas que vamos a ir discutiendo y que también en los paneles anteriores y en la mesa de esta mañana se habló bastante, y la investigación participativa. Entonces, nuestra idea de participar en las jornadas, lejos de contar resultados más técnicos, específicos de la construcción con tierra en sí, es poder contar nuestra experiencia y trayectoria como Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, que es el espacio institucional de la Universidad Nacional de Jujuy, que nos engloba a todas nosotras, y que si bien ahora tiene esta formalidad, venimos recorriendo un camino en conjunto con todas estas personas que somos coautoras desde hace un tiempo, y especialmente como centrarnos en eso. Somos de las ramas de las ciencias naturales, de la biología, la etnobiología, la arquitectura, la ingeniería civil, tomamos técnicas de las ciencias sociales, y toda esta transdisciplina que se ha dado, precisamente nos interesa destacar, es que se ha dado por la misma necesidad de la temática en la que trabajamos, más que por un interés a priori, sino que la temática nos los demandó, por decirlo de alguna manera. Es así que, como dice un poco el resumen de nuestro trabajo, nos centramos en esto, ¿no? Las técnicas de construcción con tierra tienen una alta relevancia histórica y contemporánea, y nos interesa siempre destacar lo contemporáneo, para la producción de la arquitectura en todo el área andina.
Si bien se trata de un conjunto de prácticas y saberes diversos, este se integra en una cultura constructiva, de la cual vamos a hablar enseguida, que es indisociable de otros aspectos de la vida social. Es así que lo que nosotros a veces denominamos como rápidamente el estudio de una arquitectura va mucho más allá del estudio de la arquitectura estructuralmente o arquitectónicamente en sí. Y de hecho, cuando decidimos participar en las jornadas, nos costaba un poco pensar en cuál de los ejes presentarnos. Si bien la parte metodológica es fundamental y sin duda básica para nuestro trabajo, también van a ver que la presentación está atravesada por temáticas como las del eje 3, de para qué, para quién investigamos, cuáles son las finalidades de nuestra investigación, también las del eje de género, desde hace un tiempo que venimos preguntándonos muy fuertemente cómo aparece y cuál es el rol que históricamente se ha asignado a las mujeres en el campo de la arquitectura y nosotras como investigadoras dentro del sistema científico, y también desde un punto de vista ambiental, que es el eje 5 de estas jornadas, ¿no? De pensar cómo estas arquitecturas, por un lado, son mucho más amigables con el ambiente, o pueden pensarse desde lo amigables que son con él, pero también de cuáles son las materias primas, los recursos, los territorios, y los riesgos socioambientales que corren los territorios en los cuales nosotros trabajamos. Por eso es muy importante precisamente pensar en los territorios, que es un poco con lo que Nati va a continuar. Bien, acá nosotros no vamos a presentar un caso de estudio, sino más bien vamos a dar un pantallazo de las problemáticas que como conjunto de trabajo tenemos y en dónde nos enfocamos. Nuestra área de trabajo está dentro de lo que es la quebrada Humahuaca y Puna, esto en la provincia de Jujuy, y parte de valles intermontanos en la provincia de Salta al noroeste. Si bien trabajamos con comunidades, muchas de estas comunidades están formadas por caseríos dispersos desde una conformación más rural. Si bien las arquitecturas son actuales, en muchos de los trabajos que realizamos también están las arquitecturas que tienen un reconocimiento patrimonial. Las conformaciones de las morfologías, muy parecida a toda la región del noroeste, tienen esta morfología en donde estas responden a las vivencias y a las prácticas de los habitantes. La mayoría de las comunidades que se asientan en esta región son agropastoriles, es decir, basan una economía en la producción agraria y en una vida de pastoreo y transhumancia, lo cual las arquitecturas que se desarrollan a partir de esas actividades responden a estas actividades. Y las materialidades con las que nos tenemos, digamos, de estudio, responden, digamos, tanto a las actividades como a los elementos que conforman estas materialidades. Un poco quería agregarles el objetivo que nosotros hemos planteado para el trabajo o para nuestros proyectos de investigación en términos colectivos, es el análisis de las prácticas y procedimientos en escala regional y local de las arquitecturas locales, considerando cómo lo constructivo es un hecho social y está profundamente imbricado en otras dimensiones. Es a esa problemática a la que vamos a intentar introducirles para pensar en conjunto cuáles son los desafíos y las metodologías que hoy en día estamos llevando adelante. Bien, ahora lo que vamos a presentar es disgregar, digamos, los elementos en donde puntualizamos los estudios, la vivienda en sí, más allá, digamos, que está ubicado en un contexto social, histórico, pero bien, desde del estudio de la técnica se hace un estudio sobre las materias primas, esas materias primas nos llevan a través de un proceso de las técnicas constructivas, las que son derivadas en los distintos elementos estructurales, como son las cubiertas, los muros y los cimientos. A su vez, estos estudios, o estas técnicas, digamos, de los elementos de las arquitecturas, están divididos, digamos, en elementos, y que a su vez cada uno de esos elementos tienen, más allá de la técnica
y del rol que cumplen dentro de la arquitectura tienen significancias dentro de esa sociedad. Por ejemplo, la parte de los cimientos, el uso del cemento, de la piedra, en la parte de los muros, las diversas técnicas como el adobe, el tapial, el picado, y la cubierta también en el uso de la piedra, el uso de la madera y el guayado y torteado. Cada una de estas técnicas, la sociedad le infiere, digamos, de su significado a partir de los ritos que puedan hacerse durante el proceso, como también en el anterior proceso, digamos, de selección y obtención y procesamiento de esas materias primas que en un inicio están, y también cómo esas etapas se van configurando, digamos, en toda la complejización y resultado de la vivienda. Esa vivienda que tiene un destino y que forma parte de una unidad doméstica, esta unidad doméstica, como dijimos anteriormente, está dentro tienen unas prácticas agropastoriles. Estas unidades domésticas tienen un rol. Las arquitecturas de estudio nuestros son tanto viviendas como unidades de pastoreo. Porque las sociedades tienen vivencias temporales tanto en una casa de pueblo como en un puesto de pastoreo, y claro, las materializaciones de cada una de estas unidades tiene sus conformaciones materiales. Entonces, ese proceso de selección de materiales, luego materias primas, a partir de procesos realizados en técnicas constructivas, que luego van a ser muros, cimientos o parte elemental de una construcción, son elementos que están dentro de una complejidad y que como grupo tratamos de analizarla como culturas constructivas. Entonces decimos que la arquitectura desde su proceso de producción se considera este universo de saberes y prácticas y que contribuyen a su definición como tal. Es decir, cada uno de estos procesos es una complejidad de puntos que hemos tratado de no abordarlos de forma independiente, sino tratar de ver de que son parte de una cultura constructiva. Precisamente en este sentido que viene Nati un poco hablando, entendemos que pensar en una arquitectura simplemente en sus elementos conformacionales o en las técnicas que convierten esos elementos a una parte estructural de la arquitectura no es suficiente, ¿no? Y Nati acá también planteaba un poco la importancia del destino y del rol dentro de una unidad doméstica. Estamos hablando, lo que ella les decía recién, puestos de pastoreo, casas en el pueblo, de comunidades que diferencian la ocupación del espacio temporal y espacialmente, es decir, que se movilizan, son comunidades trashumantes, muchas de ellas, que se movilizan a lo largo del año con los animales a los sitios de pastura. Entonces, sin duda, además de toda la ritualidad, la simbología, la misma practicidad de la vida cotidiana requiere desafíos que hacen que el análisis de las arquitecturas sea mucho más complejo que la arquitectura misma. Es por eso que justamente pensamos en culturas constructivas, y para entender la complejidad y para entender cómo todos esos elementos intervienen de forma conjunta, necesariamente este problema nos lleva a pensar en distintas disciplinas. Podemos pensar así de manera muy esquemática en las ciencias naturales, en particular la geología y la biología, en todo lo que se relaciona con las materias primas. Podemos pensar en la arquitectura y la ingeniería civil, que son por ahí dos de las disciplinas que más tenemos en el grupo, como aquellas que nos sirven para entender todas las cuestiones estructurales y de materialidad de las arquitecturas, pero además acá estamos hablando de personas, estamos hablando de concepciones, tanto para la realización de esas técnicas constructivas, como para el uso de esas materias primas, como para la habitacionalidad de esos domicilios. Entonces también requerimos de las ciencias sociales. Entonces, en definitiva, lo que nos termina ocurriendo es que necesariamente estas disciplinas no solamente tienen que complementarse, por eso decía al principio yo, estudio transdisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario, yo creo que más bien es la versión más compleja de todos ellos. Tenemos que lograr pensar con todas las herramientas en conjunto y no con una sumatoria
fragmentalizada de cada una de esas disciplinas. Y no solo eso, sino que muchos de nosotros también tenemos la necesidad, y sin incurrir en meternos en otras disciplinas, de aprender técnicas de otras disciplinas, ciertamente. Muchos de nosotros no solamente cursamos materias de otras disciplinas académicas, sino que también tenemos que aprender en el campo un montón de lógicas distintas. Por ejemplo, la construcción como un hecho social comunitario, ¿sí? Usamos herramientas permanentemente de la sociología y de la antropología, e interactuamos con sociólogos y antropólogos permanentemente para poder llegar a un análisis único, pensado desde muchas cabezas, pero en conjunto, y no de forma disgregada. Y no solamente esto, sino que con todo lo dicho, y pensando en la interdisciplina o la transdisciplina, como decía recién, en un eje todavía mayor, discutimos internamente del grupo que también tenemos que pensar en las disciplinas de los constructores y las constructoras. Es decir, que nuestra interdisciplina no solamente está hablando de disciplinas académicas, sino de aquella persona que es un especialista en una técnica de guayado, de pircado, que conoce las lógicas para hacer un techo o para hacer un muro, que se necesitan complementar para que este análisis realmente sirva a los fines que nosotros tenemos. Entonces, sin duda, esto que dicho inicialmente parece muy sencillo, analizamos arquitecturas en un territorio determinado, vemos que se vuelve mucho más complejo. Y sobre todo, que nos demanda muchos desafíos que son aquellos con los que como grupo lidiamos y vivimos cotidianamente. Por un lado, desafíos metodológicos, que los hemos ordenado de alguna manera como para poder contárselos y compartirlos, sobre todo para despertar el debate, ¿no? Dentro de los desafíos metodológicos, pensamos por un lado en superar esto que decía recién, la sumatoria de miradas individuales, disciplinares, y lograr concebir una sola donde hay gente especialista, pero todos podemos entender las lógicas de las otras disciplinas. Por otro lado, pensar en la interdisciplina no solamente como lo académico, sino también con las disciplinas locales, dicho a propósito también para debatirlo, si queremos llamarlo disciplinas, ciencias o no, a lo local, particularmente aquellas que practican los y las constructoras en los territorios con toda la especificidad, saberes, transmisión de conocimientos, historicidad que conllevan. Por otro lado, dentro de nuestros desafíos principales, ¿cuál es la finalidad de nuestros resultados? Sí, las publicaciones sin duda, las publicaciones científicas en revistas, bla, 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 lo que todos conocemos, es algo que nos demanda el compartir la información con un sector que es el académico y también sobrevivir dentro del sistema científico. Pero realmente, y ahora entre otro grupo de desafíos voy a contarles hacia dónde va todo esto, por qué estamos haciendo todo esto, por qué toda esta complejización ¿no? de disciplinas y de abordajes y de intentar entender una arquitectura desde su lado más complejo. Y por otro lado, y muy importante dentro de nuestros desafíos metodológicos, las estrategias y los métodos de trabajo para que todos los puntos anteriores dichos funcionen. ¿Sí? Los talleres, los congresos, los encuentros, pueden sonar súper bonitos y pueden sonar también a esto que titulamos al principio como una investigación participativa, pero si realmente queremos que los constructores y constructoras sean parte de una disciplina igual a las disciplinas que nosotros estamos aportando, no siempre sabemos si son necesarios o suficientes ese tipo de abordajes metodológicos y ese tipo de estrategias. Acá poníamos la fotito y las compartíamos de unas actividades que hicimos hace algunos años, de hecho con los chicos de Tucumán también, que tienen que ver con encuentros de constructoras y constructores, con congresos de arquitectura donde los constructores y constructoras trabajan también y participan como una panelista más, que nos parecen elementos súper importantes para ponernos en una misma jerarquía de disciplinas a las académicas y a las locales. Por otro lado, los desafíos académicos... Perdón, Flor. Terminó el tiempo, si querés un minutito nada más. Ya terminó. Ya terminó. Los desafíos académicos territoriales, que también la academia es un territorio, que tiene que ver con profundizar en estos estudios, con debatir sobre los modos de construir conocimiento, con poder aportar posibles mejoras técnicas desde todas las disciplinas, con fomentar prácticas de uso sustentables de recursos naturales y también con la valorización de las técnicas de construcción con tierra, no desde una perspectiva romántica o folclorizante, sino también de cuáles son las cualidades de confort para ciertos territorios. Y por último, y los desafíos que dejamos así abiertos para discutir después, los desafíos en políticas públicas.
Por un lado, que nuestros trabajos sirvan para formalizar el uso de las técnicas de construcción con tierra, para reconocerlas e incorporarlas dentro de los marcos normativos a nivel nacional, provincial y local vigentes, y también para intervenir, como Nati contaba al principio, en la conservación de arquitecturas patrimoniales, preguntándonos permanentemente, ¿no?, cuál es la concepción de patrimonio y cuáles son los modos de conservación que siempre están hechos muy a la usanza, o pensados muy a la usanza académica. Y mientras sigue ocurriendo que en lugares donde tenemos construcciones como las de la izquierda, completamente aportadas, con condiciones óptimas para un clima determinado y demás, y también tenemos planes estatales nacionales, que sin lugar a sus buenas intenciones terminan dándonos productos como la construcción de la derecha, es una construcción de ladrillo y chapa en el medio de la puna jujeña, en Susques en particular, es que nuestro grupo sigue pensando que este tipo de intervenciones y de investigaciones valen la pena, y el tratar de intervenir en las políticas públicas también. Les agradezco mucho por su atención y disculpen esos minutos que nos robamos. Muchas gracias, chicas, por su participación. Pasamos rápido a la siguiente, entonces, que tiene por título Diálogo interdisciplinar entre la genética y la arqueología, un caso de estudio, y por autores a María Gabriela Russo, Ana Tropea, Valeria Arencibia y Darío Cardoso. Así que adelante, Gabriela. Hola, gracias a todos por estar ahí del otro lado escuchando. Bueno, voy a pasar rápidamente a nuestro trabajo. El tema que nos convocó en este trabajo se podría englobar dentro de las dinámicas poblacionales de grupos humanos que denominamos prehispánicos en América, y es el caso particular en el cual la mayoría de nosotros hemos desarrollado nuestras investigaciones. La mayoría de nosotros tenemos formación en biología, y biología molecular y arqueología, y nos hemos especializado en el estudio genético poblacional de grupos humanos que habitaron nuestro territorio en tiempos prehispánicos. Entonces, teniendo como punto de partida principalmente nuestra propia experiencia, el principal objetivo de este trabajo es identificar y problematizar algunas dificultades en el diálogo interdisciplinar entre la genética y la arqueología, en este caso, en relación a este caso de estudio. Entonces, esta reconstrucción de las dinámicas poblacionales humanas prehispánicas ha sido abordada desde distintos cuerpos disciplinares, algunos de ellos listados aquí, desde los cuales se han estudiado los restos materiales, culturales y biológicos. Es importante acá destacar que si bien estas disciplinas han abordado el estudio de diversas poblaciones humanas actuales también, incluyendo grupos indígenas, en esta presentación nos vamos a referir principalmente a los grupos humanos que estamos denominando prehispánicos, y acá hacemos la aclaración de que nos referimos a quienes habitaron el territorio antes de la llegada de los colonizadores europeos, o en tiempos de contacto, pero que aún no habían sufrido grandes movimientos demográficos, y que también son considerados por muchas comunidades originarias actuales como antepasados, ¿sí? Y asimismo aclaramos que vamos a centrarnos específicamente en la problemática del diálogo entre la genética y la arqueología, por estar mayormente vinculada a nuestra propia experiencia y situada también en nuestro país. Entonces, dentro de todo este gran marco, el campo particular en el que interactúan la genética y la arqueología son los denominados estudios de ADN antiguo. Brevemente, y como se esquematiza aquí, consisten en análisis genéticos realizados a partir de ADN extraído de restos humanos, en este caso, provenientes de sitios arqueológicos o colecciones de museos. En líneas generales, estos estudios toman los aspectos tecnológicos y metodológicos de la genética molecular y evolutiva, pero al aplicarse a grupos humanos entran en juego consideraciones socioculturales que provienen de los estudios arqueológicos realizados sobre estas sociedades. Y por último, algo importante a destacar es que estos estudios tienen obviamente grandes implicancias éticas, legales y sociales, que merecen una presentación aparte, porque sin dudas complejizan el panorama si consideramos que involucran no solamente a otras disciplinas, sino también a otras voces no académicas. Entonces, como ya mencionamos en esta presentación, nos vamos a centrar solamente en cómo es el diálogo entre estas dos disciplinas en particular, y para ello lo que hicimos fue primero identificar diversas dificultades en base a nuestras propias vivencias, y luego analizarlas considerando una clasificación en estas categorías operativas.
Es importante aclarar acá que estas categorías las pensamos para facilitar el análisis y no como estáticas ni cerradas, y posiblemente, bueno, muchas de las dificultades identificadas puedan ser asignadas a más de una de ellas, e incluso a otras no listadas aquí, pero bueno, este agrupamiento nos pareció un buen punto de partida. Entonces, para ir pasando ya a cada una de estas categorías, a nivel ontológico y fenomenológico, centramos nuestro análisis en torno a si cada disciplina está intentando responder o no las mismas preguntas, y en qué difieren los términos teóricos empleados y la base fenomenológica estudiada por cada una de ellas. En relación a esto hallamos las siguientes dificultades. En primer lugar, existen diferencias entre las escalas espaciotemporales de análisis arqueológicos y genéticos. Los análisis arqueológicos suelen enfocarse a una escala local y en tiempos generacionales, mientras que los genéticos poblacionales consideran generalmente escalas más amplias, que van desde lo regional hasta lo continental, y tiempos denominados evolutivos, es decir, miles y cientos de miles de años. Además, hallamos una polisemia en varios términos que son clave. Por ejemplo, considerando el término población, la visión arqueológica de un grupo humano involucra obviamente cuestiones sociales y culturales, mientras que para un genetista de poblaciones, la población es en última instancia un conjunto de variantes genéticas. Con otros términos, obviamente ocurre lo mismo, y es más complejo aún si hablamos de lo que implica, por ejemplo, el término ancestro, desde un aspecto sociocultural e incluso comunitario, comparado a la representación de una variante genética ancestral y compartida desde el punto de vista de la genética de poblaciones. Y por último, ambas disciplinas consideran central reconstruir aspectos de la historia de estas sociedades que son muy diferentes. Volviendo a los ejemplos anteriores, cuando hablamos de movimientos poblacionales, desde la arqueología es interesante, por ejemplo, el estudio del intercambio de bienes. Mientras que para sacar conclusiones del flujo génico, es decir, la migración de personas con intercambio reproductivo, esa información no parecería relevante y viceversa, ¿no? Entonces, a nivel epistémico, algunas dificultades que agrupamos, las agrupamos en torno a qué instancia y cómo deberían articularse las interpretaciones producidas en el seno de estas disciplinas. Y aquí encontramos dificultades en cuanto a la comprensión del alcance y los límites de los resultados genéticos. Muchas veces lo que ocurre es que hay una confianza ciega en que el dato genético va como a echar luz sobre determinadas incógnitas, cuando por muchos motivos suele ser una herramienta con muchas limitaciones. Es importante acá aclarar que esta especie de confianza ciega, como en los resultados genéticos, creemos que reproduce una lógica ordenadora de saberes que trasciende estas dos disciplinas, es decir, entendemos que se relaciona con la genetización de las ciencias en general. Por otro lado, el conocido reduccionismo genético. Es muy frecuente observar trabajos publicados de ADN antiguo sobre grupos humanos en los cuales no se los considera más que como un grupo de genes. Es muy frecuente además la objetivización, despersonalización, descontextualización de los individuos involucrados en los análisis, y este punto obviamente se relaciona con lo que mencionamos recién sobre esta confianza en los resultados genéticos y este imaginario de superioridad genética que prevalece. Y por último, y quizás un poco en contraste con lo anterior, identificamos una inercia de las interpretaciones hegemónicas que a veces dificulta la aceptación de las interpretaciones genéticas. Esto ocurre cuando las hipótesis arqueológicas son como más viejas, porque estos grupos humanos fueron estudiados históricamente primero desde lo arqueológico y luego se incorporó el estudio genético. Entonces, muchas interpretaciones arqueológicas están ampliamente aceptadas dentro de la disciplina a nivel académico, y suele haber dificultades cuando un resultado genético las contradice. Por otro lado, nos centramos en la influencia que tienen las diferencias técnico-metodológicas sobre la construcción de un diálogo colaborativo entre las disciplinas. En este sentido, una de las problemáticas es que los estudios de ADN antiguo involucran la destrucción de las muestras utilizadas. Es importante comprender acá que no solamente desde un punto de vista arqueológico los restos humanos analizados resultan invaluables, sino que además son patrimonio de las sociedades y son restos de personas que son, como ya dijimos antes, considerados antepasados por muchas comunidades originarias. Este punto de hecho no es para nada novedoso, y mismo desde dentro de la disciplina
genética, se han intentado desarrollar diversos protocolos para disminuir o prescindir de la destrucción del material, pero lo cierto es que no se han incorporado en muchos estudios y actualmente sigue siendo frecuente destruir el material óseo para poder extraer ADN de él. También existen diferencias en los tiempos de procesamiento, análisis y obtención de los resultados. En general, considerando el momento desde que una muestra ingresa al laboratorio hasta que se obtiene un resultado, los análisis genéticos suelen llevar mucho más tiempo que los arqueológicos por sus características metodológicas, y además, dependiendo incluso de la edad y el estado de preservación de los restos, pueden no obtenerse resultados genéticos reproducibles. Y finalmente, en relación a la praxis, analizamos la influencia que tienen las normas disciplinares e institucionales a la hora de planificar investigaciones con colegas de otras disciplinas. Hemos encontrado dificultades a la hora de interpretar los análisis de ADN antiguo como un trabajo interdisciplinar. Muchas veces lo que ocurre es que desde los profesionales de la rama arqueológica, estos análisis se piensan como una prestación de servicio, pero están siendo desarrollados por becarios de grado o de posgrado, con lo cual una colaboración o participación activa resultaría menos perjudicial para la persona que está realizando esa tesis, ¿no? Y relacionado también a estas condiciones de colaboración, encontramos diferencias en el grado de participación entre arqueólogos y genetistas en los distintos momentos de los estudios de ADN antiguo, es decir, desde la planificación de la investigación hasta la escritura de los artículos científicos u otro tipo de comunicación académica. Obviamente que dependiendo de los distintos grados de participación, va a tener finalmente distintas características el conocimiento generado que queda plasmado en estos artículos, en estas instancias de comunicación. Otro tema que se pone de manifiesto en el contexto, sobre todo en el contexto local de ciencias periféricas, son los costos de los análisis genéticos debidos a las normas de autenticidad que rigen en la disciplina. Esto, sumado a todas las dificultades que ya mencionamos, representa un problema también con bastantes aristas y ramificaciones. Y para finalizar, en relación a las instancias de comunicación científica, también hemos encontrado una dificultad en el hecho de que el orden de los autores tiene diferentes interpretaciones según la disciplina. Esto se torna particularmente complejo en nuestro país, donde investigadores de ambas disciplinas confluyen en comisiones evaluadoras comunes en el sistema científico. Entonces, ya para ir cerrando y teniendo en cuenta todo lo anterior, nos preguntamos cómo es que se da o se está dando este diálogo entre la genética y la arqueología. Perdón, ¿ustedes ven bien la presentación? Porque yo tengo un cartel acá arriba que me impide verla. Sí, se ve bien. Se ve bien. Ok, gracias. Bien, entonces, nos preguntamos cómo dialogan efectivamente estas dos disciplinas en el marco de estos estudios. Queda claro que encarar un proyecto de análisis de una problemática que involucre ADN antiguo requiere en principio conocimientos de las dinámicas de poblamiento y asentamiento de la región estudiada, las características socioculturales de esos grupos, los aspectos legales y éticos en relación a los restos humanos analizados, junto con el manejo de técnicas de biología molecular, de genética de poblaciones, informática, entre otras. De hecho, en muchos artículos científicos que reportan resultados de ADN antiguo, es muy frecuente encontrar como coautores a personas de ambas disciplinas. Pero esto no necesariamente implica que estos estudios se están abordando de manera interdisciplinaria. De hecho, en este trabajo hemos visto que no pareciera darse un diálogo recíproco y simétrico. La dinámica muchas veces implica que se hacen los resultados genéticos y luego se ve si se cuadran o no con hipótesis o evidencias arqueológicas. Entonces, considerando esto, podemos incluso preguntarnos si efectivamente estas disciplinas están dialogando en el marco de estos estudios. Si bien este trabajo representa un estudio de caso, y principalmente basado en nuestras propias experiencias, creemos que quedó sugerido que existen muchas dificultades en la práctica, y también que la forma actual de trabajo colaborativo constituye una fuerte limitación a que se produzcan nuevos conocimientos en el marco de un diálogo simétrico de saberes. Finalmente, consideramos que nuestro trabajo es un primer aporte para conocer mejor en qué condiciones se está dando el diálogo interdisciplinar actualmente, y repensar entonces cómo debemos estructurar los abordajes colaborativos en este tipo de estudios.
quiero agradecerles a todos los que están escuchando y a todos mis colegas y compañeros en este trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Vamos a dar paso entonces a la última ponencia, a cargo de Carolina Resnick y Judith Charlin, titulada Entre el arte y la arqueología, un estudio del teatro griego antiguo desde la interdisciplina. Recuerden anotar sus preguntas o comentarios que tengan para ahora tras esta ponencia. Ya pasamos al intercambio y al diálogo. Bueno, ahora comparto. Estás rebotando en el... Porque estamos al lado con Judith y rebota. Uy. ¿Querés que apague yo y vaya ahí? Bueno, vos poné, si arranco yo, poné compartir y listo. Perdón, audiencia. No, no hay problema. Quizás va a tener que bajar el volumen alguna de las dos. Sí. Cuando habla una, la otra tiene que apagar. Sí, no solo el audio, sino el volumen de la computadora, ¿no? Ah. Perdón, pero está poniendo auriculares la otra coautora. Bueno, arranco igual explicando algo, para que no estemos en silencio. Bueno, vamos a presentar un caso de estudio, justamente el del teatro griego antiguo. Nosotras somos, bueno, doctoras en arte y en arqueología, y el objetivo de este trabajo justamente es presentar la diversidad de fuentes disponibles que hay para el estudio del teatro griego antiguo, destacando las características que presenta cada uno de este corpus de datos y señalando sus ventajas y desventajas, considerando tanto evidencia documental como evidencia material. Dado que la diversidad de fuentes disponibles es amplia, justamente el teatro griego antiguo constituye un campo valioso justamente para el estudio interdisciplinario o multidisciplinario. Sin embargo, a pesar de esto, tradicionalmente el teatro antiguo ha sido abordado principalmente y casi exclusivamente a partir de una sola fuente de datos, como lo son los textos dramáticos. Por textos dramáticos nos estamos refiriendo justamente a las obras escritas de tragedias y comedias de la época que se han conservado. Nos estamos refiriendo, bueno, nuestro caso de estudio se enmarca, digamos, historiográficamente en la época clásica, y particularmente nuestro estudio se enfoca a los siglos 4 y 5 antes de Cristo. Sí. Está silenciada, Carolina. Perdón, Carolina está con problemas en su computadora, a ver.
Ahí está, ahí me escuchan, ¿verdad? Disculpen, mi computadora está muy lenta y aparte... Ahí va, perfecto. Ahí va, gracias. Bueno, entonces lo que decía es que antes de concentrarme en explicar un poco esta cuestión a la cual refería Judith del teatro griego antiguo, que es nuestro caso de estudio, quería referir a una problemática que corresponde a la naturaleza disciplinar del teatro, en tanto teatro. El teatro tiene dos características, digamos, cuando me refiero al teatro me refiero no al texto dramático, como decía Judith, sino el teatro como actividad que tiene una naturaleza convivial. El teatro entonces es efímero e irrepetible en el sentido de que ninguna representación teatral es igual a otra, por más que sean dos representaciones, una un día después de otra, de la misma obra, con los mismos actores, justamente por esta naturaleza convivial, de esta convivencia simultánea entre la producción y la recepción, es efímero e irrepetible. Esta característica está compartida por otras artes escénicas, como puede ser la danza, por ejemplo, o la música, que no es una arte escénica, pero es un arte que tiene la misma problemática, digamos. ¿Dónde está la música? ¿Está en la partitura? ¿Está en el instrumento? No, bueno, está en el momento en la performance. Bueno, esta es la misma problemática que encontramos en el teatro y, como decía, en la danza, por ejemplo. Entonces, partiendo de esta base, de esta problemática tan compleja, digamos, se relaciona también con que el teatro como objeto artístico tiene una naturaleza interdisciplinar, digamos, que está compuesto por un texto dramático, por una escenografía, por un espacio escénico, por el vestuario, por el actor, por la música, digamos, ya de por sí, además de esta problemática convivial, de por sí también está atravesado por distintas disciplinas, que a su vez, en el conjunto del hecho escénico, cambian un poco su naturaleza disciplinar. Ahora vamos a ver que el texto dramático no es estrictamente literario o únicamente literario como podría ser un texto literario. El espacio escénico, el vestuario, el actor, la música, digamos, todo en el conjunto a su vez se van transformando en algo más que es el teatro, digamos. Que no es lo mismo si yo analizo la música independientemente como música en sí misma. Entonces, la pregunta que nos planteamos, digamos, es cómo entonces podemos estudiar el teatro del pasado o el teatro del presente, digamos. Esta problemática, como decía, abarca el teatro en general, digamos, su naturaleza disciplinar. Si yo he estudiado mucho tiempo teatro argentino, y por más que era por ahí no sé, del 1990, tenía el mismo problema al que me enfrento cuando estudio teatro griego. Entonces, la pregunta entonces, como decía, ya que esta no posee estrictamente una materialidad o tiene esta naturaleza convivial, ¿cómo se lo puede estudiar? En los estudios teatrales manejamos la noción de hecho teatral, que bueno, justamente es una herramienta que nos permite estudiar el teatro a partir de los elementos que rodean a la representación, porque esta característica que yo decía, convivial, efímero y irrepetible, es del espectáculo teatral. Entonces, para poder estudiarlo y poder recuperar algo que es irrecuperable y que es efímero y que es irrepetible, tenemos que, recurriendo a esta noción de hecho teatral, estudiarlo a partir de los elementos que lo rodean. Por ejemplo, en general, antes de concentrarnos en el caso de estudio, perdón, los elementos que lo rodean pueden ser fotos, bocetos de escenografía, la escenografía si quedó, el vestuario, el espacio escénico. A partir de eso podemos reconstruir entonces la representación. Ahora, ¿qué pasa en el teatro griego antiguo del siglo V a.C.? Donde, bueno, además está decir que no tenemos fotografías, que no tenemos programas de mano, que no tenemos notas periodísticas respecto o críticas periodísticas, como sí podemos tener en una obra más actual. Entonces, en el caso del teatro antiguo, contamos con distintos tipos de fuentes, entre las cuales vale destacar las textuales o documentales, entre ellas los textos dramáticos son solo una de ellas, esto que planteaba Judith, durante mucho tiempo ahora lo vamos a desarrollar. Como una de las pocas cosas que perduran a lo largo del tiempo son los textos dramáticos, y una entre todas, porque la evidencia material también perdura, se estudiaba el teatro griego a partir de los textos, como si fuera lo único que nos permitiera reconstruir la performance.
Tenemos además entre las fuentes materiales, tenemos las epigráficas, que son justamente una combinación de registros textuales y materiales, son generalmente grabados en piedra, generalmente no, son grabados en piedra, y las arqueológicas, que involucran a su vez evidencia diversa. Tenemos objetos, como pueden ser las vasijas, que tienen pinturas teatrales, tenemos restos de los espacios escénicos y demás. Ahora, a la vez, estos distintos tipos de fuentes presentan muchísimas problemáticas, que bueno, a mi criterio es lo que lo vuelve tan interesante, ¿no? Un estudio de este tipo. Entonces, entre las fuentes textuales con las cuales contamos, como decía, teníamos los textos dramáticos, acá pongo una cronología más que nada para que se ubiquen. Tengan en cuenta, y esto también es muy interesante, los textos, o sea, de todo el teatro de la época, solo nos llegaron 3 trágicos y un cómico. Ya con decir eso, uno debería darse cuenta lo parcial de la evidencia textual. No había solo 3 trágicos y no había solo un cómico, sino que llegaron manuscritos completos de ellos. Y a su vez los manuscritos no son de esa época, ahora cuento algunas problemáticas. Entonces la verdad que si bien son unos documentos valiosos, por supuesto, guardan pocos rasgos de su momento de producción, porque en esa época, en el periodo clásico, en la Grecia clásica, se trata de una cultura oral y literaria, donde los textos, en el caso de los textos literarios o los textos dramáticos, no estaban puestos por escrito para ser leídos luego, o para, digamos, había algunas anotaciones por ahí de ayuda para preparar las representaciones, pero los textos que llegaron hasta hoy de esa época no son los de esa época, sino que fueron puestos por escrito tiempo después, principalmente en el 330, hay una ley de Licurgo que ordena poner por escrito textos, porque circulaban distintas versiones al tratarse de una cultura oral. Esto también es válido para la épica homérica. Y además después median el trabajo de los filólogos alejandrinos, que a la vez depuran los textos. Entonces, los manuscritos que tenemos hoy en día de esa época no son de esa época, son muy posteriores. Además, otra problemática de los textos dramáticos y de la evidencia textual de la época, es que se escribía en el sistema uncial. Voy a avanzar un segundo para mostrarle lo que era la escritura uncial. Es escritura sin separación de palabras y sin signos diacríticos, o sea, sin puntos, sin acento, sin 2 puntos, sin marcación de diálogo. Entonces ya la lectura y la copia, porque después cuando tenemos manuscritos puestos por escrito, se copian los copistas, valga la redundancia, implicaba ya de por sí una interpretación del lector. Entonces, en griego, también sucede en español, pero en griego puntualmente, según donde acentúes la palabra significa otra cosa, según donde la separes significa otra cosa. Así que de por sí los manuscritos que nos llegaron hasta hoy, después de toda una tradición a partir de la cual sufrieron corrupción por características del soporte, se han destruido un montón, por esta cuestión, como decía, de ponerlos por escrito y tener que interpretar lo que decían, y por un trabajo de los filólogos alejandrinos, lo que nos llega hoy, la verdad es muy interesante, pero guarda muy poca relación con lo que era en el momento, digamos, con el contexto de producción. Vuelvo acá para explicar las otras fuentes. Los escolios, que son justamente acotaciones al margen, vuelvo acá, acotaciones al margen de los copistas, como son anónimos, se los llama el escoliasta. Uno dice el escolio, son los comentarios que generalmente en muchos casos explicaban el texto, brindan mucha información, pero también hay que tener en cuenta que bueno, nada, hay que ponerlo en contexto, y uno no sabe ni quién escribía, ni la capacitación o el interés que había con ese comentario. O sea, hay muchos comentarios que son interesantes, que tienen que ver con puestas en escena, pero digo, en sí mismo, aisladamente, el escolio por sí solo no nos da tanta información. Voy a volver acá. Tratados teóricos, por ejemplo, poética y retórica, que a la vez no es de la época, sino que es de un siglo posterior. Mi tesis doctoral es sobre la poética y retórica. Es muy interesante como fuente, pero digo, tampoco es del 400, sino que es de Aristóteles. Gracias, no tienen por qué saberlo. Entonces también es de un siglo posterior. Y también tenemos información en obras temáticamente no relacionadas, como por ejemplo biografías o relatos históricos. Y cuando digo biografías, por ejemplo, están las biografías de Plutarco, que son del periodo romano, donde sí nos dan información
del teatro antiguo, clásico. Pero digo, todas estas fuentes por sí solas no nos aportan, o sí nos aportan información, pero que es necesario poner en diálogo con otras fuentes de otras disciplinas. Entonces, ya les mostré, esto a mí me parece increíble, es muy interesante. La escritura uncial se utiliza hasta el siglo X después de Cristo. Así que imagínense, nada, digo, la mayoría de los manuscritos que tenemos hoy también del periodo medieval son traducciones con este tipo de escritura. Respecto a las fuentes epigráficas... Perdón, Caro, para Sí. avisarte, quedan 3 minutitos más o menos. Bueno, está bien. ¿Cómo? Sí, ok. Relacionadas con las fuentes epigráficas nos dan información generalmente relacionadas con cuestiones burocráticas. En relación al teatro encontramos información sobre ganadores de festivales, listas de obras de participantes, decretos en honor a los actores, pero por sí sola también no nos dan mucha información porque generalmente no, o sea, nos falta todo el contexto, o sea, puede haber unos ganadores de festivales, pero por ahí se perdió la fecha de esa lista, por ejemplo. Acá hay un ejemplo, también están escritos en uncial, para que se den una idea de la problemática de lo textual. Y por último, las fuentes arqueológicas, tenemos los restos de los teatros en relación a la arquitectura, y los artefactos, principalmente todos son muy ricos en información. La cerámica con decoraciones relacionadas con el teatro es como la fotografía de hoy. No es la fotografía porque no es una reproducción técnica, sino que estaban hechos por artesanos, pero son las imágenes que tenemos de la época, figuras de terracota y máscaras que tienen un asterisco porque no se conservaron máscaras de la época. Las máscaras que encontramos son posteriores. Entonces, las máscaras las tenemos que, los actores actúan con máscaras, entonces para entender cómo eran esas máscaras tenemos que estudiarlas a partir de sus representaciones iconográficas. En relación a los teatros, bueno, el de arriba, como dice, es el teatro de Dionisos, que fue construido en el siglo VI a.C. No se conserva prácticamente nada de esa época. El teatro sufrió un montón de modificaciones porque fue utilizado después por los romanos para batallas navales, se inundaba la orquesta, que es el semicírculo del medio, así que no nos queda prácticamente nada de la época. El teatro de Epidauro lo puse como otro ejemplo, tiene un gran estado de conservación, pero es del siglo IV, y originalmente no era utilizado para el teatro, sino que era utilizado para los cultos en honor a Asclepio. Las máscaras, acá pongo un ejemplo, esta máscara no es una máscara teatral, esta es de último una representación de una máscara teatral. Las máscaras teatrales estaban hechas de estuco, eran como prácticamente unos cascos, no tienen nada que ver con esta. Esta máscara se parece más a una máscara ritual, entonces tampoco tenemos mucho para estudiarlas, las de la época del teatro. Estas son las figuras de terracota, que eran souvenirs que se llevaba el público al teatro. Son muy interesantes, hay mucha producción y a partir de ellas generalmente son cómicas, pero bueno, se puede estudiar la corporalidad de los personajes y demás. Para cerrar, que es actualmente lo que yo estudio ahora en mi beca postdoctoral, es la iconografía cerámica de las denominadas vasijas teatrales, que son pinturas relacionadas con el teatro, que tienen a su vez sus problemáticas. Ahora los muestro brevemente. Estas son dos vasijas del detrás de escena, es una parte, ¿no? Claramente no son enteras, pero fíjense cómo ahí podemos ver lo que tienen en la mano, que parecen cabezas, en realidad son máscaras. Entonces, bueno, las máscaras, a partir de estas representaciones también las podemos estudiar. En los dos casos son, como decía, del detrás de escena, son actores descansando, pero fíjense, estas son las vasijas cómicas, que sí nos dan información sobre la puesta en escena. Acá hay otro problema, que es la convención pictórica. Las vasijas cómicas, como pueden ver, acá se nota que son actores que están disfrazados de una especie de toro, se ve una tarima, pero fíjense en una vasija trágica, que es esta, donde no se pinta la materialidad escénica, sino que se pinta la ilusión escénica. Entonces yo por ahí, digo yo, o los investigadores en general, nos cuesta, y también hay todo un trabajo de saber si esta escena pintada es la escena de Medea, o es la escena de la obra de Eurípides, o es la escena de la obra de teatro de Medea. En este caso hay certeza que tiene que ver con la obra de teatro Medea, porque están los hijos muertos en escena, que son estos de acá, que la muerte de los hijos es una innovación de Eurípides, pero si no, tranquilamente podría ser una vasija teatral o una vasija relacionada con el mito. Entonces, de por sí, con eso ya cierro,
cada fuente presenta sus problemáticas determinadas, y cada fuente por sí sola no nos da una información tan integral, sino que justamente lo interesante, o digamos, lo interesante no, digamos, debemos recurrir al trabajo interdisciplinario, porque las fuentes, como digo, tienen sus problemáticas por un lado, y además son fragmentarias, como les decía. Fíjense, del periodo del teatro clásico nos quedaron tres trágicos, y se sabe que había muchos más, entonces tampoco se puede generalizar con lo textual. Las vasijas tienen sus problemas, y los teatros tienen, digamos, y los restos de los espacios escénicos tienen sus problemas. Por eso es necesario complementar las diferentes líneas de evidencia. Un estudio de cada una aisladamente, digamos, como si fuera la única evidencia disponible, nos va a llevar necesariamente, o digamos, nos va a llevar a un callejón sin salida. Y bueno, y esto es lo que resaltaba Judith al principio, también para cerrar. Durante mucho tiempo hubo un abordaje textual literario logocéntrico, que se correspondía también con una concepción del teatro logocéntrico. La verdad que no hay nada, a mi criterio, nada más ajeno al teatro en general, y menos al teatro griego como que sea logocéntrico, o sea, que el centro sea la palabra, para nada. Justamente había una puesta en escena de la corporalidad del actor, el actor estaba agrandado, con máscaras, entonces la palabra era importante, pero era un elemento más dentro del conjunto de los sistemas significantes del teatro. Así que bueno, nada, para no extenderme más, esperamos haber sido claras, porque bueno, por el tiempo tampoco se pudo desarrollar tantas problemáticas, pero bueno. Y la importancia de la evidencia material, que lo dice ahí también, es que justamente a diferencia de los textos, nos recupera un poco más el contexto social de la época, y el contexto, no solo social, la dimensión espacial, la dimensión convivial, que es justamente la naturaleza del teatro. Así que bueno, abogamos por una investigación que sea interdisciplinaria y que ponga énfasis, o que saque el énfasis de los textos únicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo. Rapidísimo fue. Bueno, los invitamos entonces a todos, a todas, a hacer preguntas, a hacer comentarios sobre las distintas ponencias que se han presentado. Pueden hacerlas por el chat, o si alguien quiere levantar la mano. Si es que hay alguna, o todo fue tan claro que no hay ninguna. A ver quién se anima primero. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, comentario? Si no, mientras alguien se anima, voy a hacer un comentario yo, que quizás desde algunos de los trabajos es más claro que en otros, pero lo comento en general para las jornadas. Aprovecho a comentarlo en general. Creo que lo mencionó Florencia Barbarich, pero esto se vio también en otros trabajos, como el nuestro, con Florencia Otegui, y en realidad en varios fue atravesado el hecho de que en estas jornadas hemos organizado los distintos trabajos en distintos ejes, y cada uno de ustedes ha presentado, seguramente ha propuesto el eje en el cual sentía que más se ubicaba el trabajo, pero como habrán visto, muchas veces el trabajo de uno podría encajar en más de uno de los ejes que hemos planteado, ¿no? Como dijo, creo que Flor Barbarich, algunos de los trabajos abordan, por supuesto, todos tienen que ver con interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, que es el eje que nos congrega en este congreso, ¿no? Pero muchos, más allá de la interdisciplina, tienen que ver también con cuestiones de feminismo, muchos tienen que ver con cuestiones socioambientales, muchos de estos, creo que la mayoría, en realidad podríamos también encajarlos en el eje 3 de ciencia para qué, para quién, ¿no? Así que me parece interesante que, más allá del eje en el que fuimos nosotros ubicando por una cuestión de organización y para poder generar un debate, todos sabemos que muchos de nuestros trabajos, o la mayoría, también puede estar vinculado a otras temáticas, ¿no? A otro de los ejes, perdón, eso quiero decir, con las preguntas de otros de los ejes. A mí me parece que los trabajos que acá se presentaron todos, incluyendo el último de Carolina y Judith, me parece que también hacen
ponen un poquito en debate de la ciencia para qué y para quién. Quizás en algunos casos es un poco más explícito y concreto y fácil de responder, pero este último trabajo yo me decía, bueno, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Y todas estas respuestas me parece que van hacia distintos lugares y que ayudan y fomentan, ¿no? Y es destinado a un montón de sectores, algunos que tienen que ver con comunidades originarias y otros que tienen que ver con una comunidad muy diferente, ¿no? Lo quería aclarar porque, bueno, es el primer día de las jornadas, pero siéntanse invitados también a participar de los otros ejes, porque muchos de ellos también van a tocar temáticas que les van a resultar interesantes también, ¿no? Pueden problematizar también sus propios trabajos de investigación. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, Eugenia, yo quería, a raíz de lo que vos venías comentando, me parece interesante destacar que esta cuestión que nos convoca, como vos decías, a través de distintos ejes, pero sin embargo que confluye todo y tributa en el mismo río que tiene que ver con la interdisciplina y con la necesidad pavorosa que tenemos de, con nuestros conocimientos, reflejar aspectos de lo humano, ¿sí?, que ya no sean esas cuestiones simples que a través del programa reduccionista nos dieron tantas respuestas y tan rápidamente, ¿no? Ante esa evidente limitación del abordaje que produce esos conocimientos tan fragmentarios también, y las enormes problemáticas que tenemos como sociedades, como colectivos, como humanidades, nos convocan a de alguna manera empezar a interactuar. No sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿sí? Y por eso me parece tan interesante esta mesa o esta sesión, que es cómo nos vamos haciendo en el camino bajo determinados temas o paraguas que nos convocan, ¿no? Y esta cuestión de que es tan interesante, me parece, esta mesa, es mostrar la paleta de diversidades, de escalas, de tiempos y espacios en los que ese trabajo está pidiéndonos ser realizado, ¿no? Entonces, es la reconstrucción de la complejidad de lo humano, ya sea en la Atenas, digamos, de la Grecia clásica, en los pueblos que están en el noroeste andino construyendo sus casas y viviendo, digamos, en torno a una de esas dimensiones, o nosotros con el ADN y tratando de recuperar algún tipo de noción de interacción, de migración, de dinámicas poblacionales, ¿sí? Entonces esto de lo humano como algo que nos excede en complejidad, creo que es el trasfondo que de alguna manera nos aúna a todos y nos motiva a hacer esto, a hacer este camino andando, nada más. Gracias. Me hacía pensar un comentario de tu intervención, Ana, que tiene que ver con que, bueno, a nosotros nos interesaba como mostrar la complejidad de la temática que nos ha de alguna manera conducido a trabajar en la transdisciplina en todos los sentidos, ¿no? Y también pensarnos que tenemos la cabeza tan configurada de esta forma que nosotros planteábamos nuestro problema de estudio como un problema metodológico complejo y preguntarnos si hay problemas simples, ¿no? O en realidad a todos de los problemas de investigación deberíamos verlos como problemas complejos que requieren un abordaje completamente distinto al reduccionista que se nos ha enseñado sistemáticamente en las facultades o donde ya hemos formado nuestra disciplina. Quisiera aportar que me parece muy, muy valioso lo que están comentando las tres, y que alguna sensación que me dio de todas las ponencias que dieron, que también trabajan mucho sobre la materialidad en sí, ¿no? También recuperan mucho eso que me parece interesante, pero es que creo que sin quererlo todas dan cuenta y revalorizan de alguna manera un montón de realidades, tanto presentes como pasadas, de la humanidad misma y su contexto, ¿no? Y eso me parece valioso porque quererlo, o sea, queriéndolo o sin quererlo, lo visibiliza, lo hace no solamente un objeto de estudio, le da valor, ¿no? Digamos, le da lugar. Y eso me parece muy interesante de todas las ponencias, incluso las que intentan abordar campos tan difíciles de acceso a la información, como es el pasado muy remoto, como la que contaba Carolina, ¿no? Y eso me parece muy interesante, y bueno, quería compartirles eso.
Bueno, en realidad a mí, es una reflexión, no sé, no sé si es una reflexión que en relación para mí las jornadas están buenas, o sea, están buenísimas, y que, bueno, creo que esto que también hablaban, que en la mesa o en esta sesión hay trabajos tan diferentes con la problemática común, digamos, o lo que tengan en común de la disciplina, la transdisciplina, etcétera. A mí lo que me hace reflexionar, y a veces me parece esto de la formación que cada uno tiene, o sea, por ejemplo, yo soy de grado licenciada en Artes, tengo una maestría en estudios clásicos y el doctorado en Historia y Teoría de las Artes, y tuve que estudiar griego, o sea, me pregunto si la interdisciplina no tiene que estar en el propio investigador, o es posible, bueno, por supuesto, acá hay todos equipos interdisciplinarios, ni hablar, pero digo, seguro que todas y todos nos hemos cruzado con gente de otra disciplina, que es hablar un lenguaje opuesto. A mí me ha pasado a lo largo de toda mi carrera de tener muchos problemas para entenderme con gente. Una cosa es la gente que no le interesa la otra disciplina, y otra es que por ahí sí, intentar trabajar en conjunto de distintas disciplinas, pero hablar lenguajes muy diferentes. En relación al teatro a mí me pasa siempre. Entonces también me lo pregunto si la interdisciplina no tendría que estar en el propio investigador también. Digo, el trabajo conjunto es súper enriquecedor, ni hablar, pero encontrar esos lugares comunes, no sé, nada, por ahí nos lo preguntamos todas y todos, pero como lo pensaba, nada, eso. Los distintos lenguajes, las distintas maneras de concebir los objetos por parte de las distintas disciplinas, ¿no? El mismo objeto de estudio. Bueno, eso. A mí me gustaría, a propósito de esto último y escuchándolos a todas, yo tuve la oportunidad de escuchar las sesiones de la mañana, incluso el panel central, y me parece que, en respuesta a lo último que dice Carolina, evidentemente quienes formamos equipos con miembros de distintas disciplinas para abordar los problemas, creo que sí nos preocupamos, y esto se ve en el trabajo de todos, por entender, digamos, para poder dialogar, entender al otro, consensuar términos, consensuar metodologías, y que esto lleva su tiempo, como decían hoy a la mañana, ¿no? No recuerdo si no fue en el panel central. A veces se habla, o pareciera que el trabajo interdisciplinario de a dos es más sencillo que el de todo un equipo. En realidad, por ahí no es que sea más sencillo, no es un tema de complejidad, sino que es un tema de tiempos. Por ahí trabajar interdisciplinariamente dos personas es mucho más fácil de entrar en diálogo y meterse en la disciplina del otro y poder co-construir el conocimiento. Cuanto más disciplinas tenés en un equipo, es más complejo el tema de conciliar o consensuar términos, conciliar metodologías, integrarlas, etcétera, y mucho más si ese conocimiento que uno intenta co-construir es, como decía yo, para responder a no solamente el conocimiento general, como uno pone a veces por defecto en los proyectos, ¿no? Como que pareciera ser, por lo menos en el caso de las ciencias sociales y humanas, que uno contribuye al conocimiento general, sino también para solucionar muchas veces problemáticas que pide la comunidad. Entonces, esta importancia de considerar que el conocimiento que nosotros construimos desde cualquiera o desde todas las disciplinas, sobre todo quienes dependemos o quienes trabajamos en el sistema científico que es público, digamos, tiene que tener un valor público. Entonces, que cuando es en un equipo es un trabajo por ahí más largo, ¿no? Para poder conciliar todas las distintas miradas que atraviesan al problema, ¿no? Pero que se logra indudablemente con el esfuerzo de cada uno de los científicos que optan por esta forma de trabajar y no aislarse, digamos, en el campo disciplinar, ¿no? En donde uno tiene que aprender del otro, otra metodología, aprender a trabajar con otras herramientas, más allá de compartir o no marcos teóricos, ¿no? Entonces me parece que eso es un plus que no sé si siempre está reconocido por las comisiones evaluadoras, que nosotros seguimos estando recortados, como decía yo, en campos disciplinares muy estrechos,
o nos desagregan, como pasó en arqueología de la historia y la antropología, cuando en realidad, por ejemplo, en la arqueología histórica estamos más vinculados a ellos que a la paleoantropología. Digamos, hay cuestiones que me parece que en la que los de que venimos trabajando interdisciplinariamente tendríamos que seguir pensando y por ahí empujando para que también el sistema científico, que viene favoreciendo el trabajo interdisciplinario, también algo que se mencionó en el panel central, mejore desde el punto de vista de qué pasa a la hora de las evaluaciones en los sistemas científicos, las evaluaciones en las publicaciones, ¿no? Digamos, qué es lo que pesa más. A veces pareciera que algunas disciplinas pesan más que las otras, etc. Pero me parece que esto forma parte del proceso y eso es lo que lo vuelve rico también. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. No sé si alguien más tiene algún comentario, opinión, pregunta. En lo personal concuerdo con todo lo que han dicho. Creo que estas jornadas también las hemos pensado siempre para fomentar un cambio, ¿no? Caminar hacia atrás un poquito sobre este reduccionismo a lo que hemos llegado hoy, a este reduccionismo también disciplinar que nos lleva a tantas complicaciones a quienes trabajamos y queremos fomentar la interdisciplina, ¿no? No solo en términos de evaluaciones y que tenemos que elegir quienes trabajamos en interdisciplina, en mi caso soy etnobióloga, tenemos que elegir a qué comisión, en mi caso sería antropología, biología, y ahí juzgan con una vara muy, muy, muy diferente, ¿no? Los trabajos que uno publica, las comisiones, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, varios de las personas que están acá trabajamos o hemos trabajado en conjunto y todos hemos pasado en algún momento por algunas de estas complicaciones, ¿no? Mismo doy un ejemplo muy concreto que me parece que es clave, pero no solo a la hora de las evaluaciones, sino a la hora de dónde presentar, por ejemplo, la tesis doctoral de etnobiología, ¿no? Y dónde la presentamos. Es muy difícil a veces cuando la hacemos, como en el caso de las chicas, como Flor Otey y Flor Barbarich, cuando la hacemos en forma interdisciplinaria, por ejemplo, con arquitectura o con otras ciencias sociales, ¿dónde se presenta un trabajo así? ¿En el área de ciencias naturales y exactas o en el área de, ¿no? Y desde un lado o del otro te dicen, no, mejor para el otro, mejor para el otro. Y en realidad, bueno, es empezar a pensar un poquito, hagamos algo más integral, ¿no? ¿Por qué no lo puedo presentar en ambos lugares cuando el eje es una disciplina que ya es interdisciplinaria en sí misma, ¿no? Por eso las jornadas lo que invitan es a cada vez más, o que lleguen cada vez más a repensarnos como sistema científico y desandar ese camino Es muy interesante lo que decís, Eugenia, porque, por ejemplo, en el caso del teatro, CONICET no tiene una comisión de teatro. Yo, bueno, ahora estoy, mi beca postdoctoral es en arqueología, pero mi beca doctoral, que yo estudiaba el teatro griego a partir de Aristóteles y qué sé yo, me tuve que presentar en la comisión de letras, lo que significa que me evaluaba gente de letras, y ni siquiera hay una comisión en sí misma que sea de teatro. Y respecto a lo del doctorado que vos decís, yo me anoté en el doctorado de artes, y al principio la comisión se lo pasó a letras, y letras se lo pasaba, o sea, primero tal cual, y es como, che, pero a ver, o sea, ¿desde cuándo el teatro griego es literatura a nivel disciplinar, ¿no? Pero sí, totalmente, yo no sé si la academia va a actualizar por ahí, no sé, cuando las nuevas generaciones, porque también ahí el problema no es que la academia es automática, digo, está integrada por investigadores que piensan con estas cuestiones estancas o, bueno, es esto que estamos hablando, pero está buenísimo tener el espacio para poder pensarlo, por lo menos, como digo, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios... Yo quisiera, ¿Sí? No, quisiera sumar a esta problemática que estábamos discutiendo un poco de nuestros problemas con la cuestión de encasillarnos y todo lo demás, en lo que sucede también en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales o a la complejidad que tienen ciertas problemáticas, donde también se llega a un reduccionismo desde una propuesta muy interna de una disciplina, donde la medicina piensa una cosa, la
arquitectura piensa otra, la biología piensa otra, y cada una va proponiendo, ¿no?, una solución distinta, y un poco lo que decían las chicas de la Flor y la Nati de Jujuy, que pensar esas políticas públicas de manera de construir, no sé qué, bueno, la complejidad que eso también lleva, ¿no? Sí, yo quería agregar ahí, en función de lo que dice Pablo, más saliendo, digamos, de los resultados o las problemáticas académicas, que sí es importante porque son fuentes de laburo, pero también a las respuestas, digamos, que nosotros que trabajamos en campo y con comunidades, y problemáticas que muchas veces son urgentes, entonces también necesariamente hay de nuestra parte, digamos, que es un conjunto que trabaja con comunidades y las respuestas que son urgentes, digamos, esa interdisciplinariedad que es súper importante. Y no solo de lo académico, sino desde la misma comunidad, que Florencia también hizo hincapié, de hacer parte, ¿no? Me parece que también no hay que volcarnos solamente a una cuestión teórica o de problema académico, sino también cuando se vuelca a comunidades reales, que los problemas también son diversos. Me parece que hay que poner el enfoque también en los resultados de este encuentro, de la incorporación y visibilización de la otra parte. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por las intervenciones. Vamos a ir dando cierre a esta sesión de ponencias orales. A todos les invitamos a seguir conectados si quieren. Ahora comienza otra franja de sesiones, hay 2 sesiones más a las 16, de 16 a 18, y luego tenemos otro panel central, así que, bueno, si quieren seguir, están más que invitados. Muchas gracias a todos los que presentaron las ponencias, a todos los que vinieron a escucharlas y observarlas, y por los comentarios e intercambio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos, que sigan disfrutando.